Terminé una conversación con el Chino Molina, una charla abierta que se titula ¿Qué estudio cuando estudio el bandoneón? Y la verdad que fue gran placer y sumamente interesante de hacer esta charla. Yo quise transmitirla en vivo por el canal y la verdad que tuve problemas técnicos ahí. Es la primera vez que intento transmitir en vivo una videollamada y bueno, tuvimos problemas de sonido ahí. Por suerte me quedó grabado, tuve la precaución de grabarla, entonces la tengo grabada por el Zoom. Después descubrí que también tengo algunos problemas ahí de audio que satura un poco el sonido cuando yo hablo en particular. Eh, y bueno, lamentablemente la calidad de la grabación no es tan buena como yo hubiera querido, pero me parece que el contenido es muy valioso y sumamente interesante. No porque estemos nosotros, sino por las temáticas que desarrollamos ahí, que me parece que son temáticas muy importantes. Hablar realmente sobre qué es lo que hacemos cuando estudiamos. Es un poco la justificación de este canal, ¿no? Desarrollar esta temática. Entonces, a continuación van a poder ver el video que fue grabado por el Zoom. Pido disculpas por la calidad de grabación, que no es como fue mi intención o lo que merece, pero yo espero que puedan apreciar el contenido. Quería agradecerle otra vez a todas las personas que asistieron y también decirles que si surgen preguntas, mismo de las personas que van a ver ahora esta conversación, si tienen preguntas me pueden enviar por email. Ojalá haya muchas preguntas, entonces podemos hacer otro encuentro con el chino y tratar de responder y desarrollar esas preguntas, porque si uno tiene duda o problemática o lo que sea, en general no es solamente de uno, es de mucha gente. Entonces, ponerlo sobre la mesa, hablar, desarrollarlo, tratar de encontrar maneras para resolverla y sobre todo eso apunta a que cada uno pueda tener un estudio más eficiente, más agradable y que ese camino con la música y con el bandoneón eh, sea placentero y que también dé resultado, ¿no? Eh, Finalmente se trata de eso. Entonces, si tienen preguntas, no tengan vergüenza de mandármelas, no hay problema, cualquier pregunta. Eh, y si recibimos una cantidad de preguntas, voy a tratar de hacer otro encuentro con el chino para seguir desarrollando las temáticas y seguramente vamos a volver a hacer algo parecido. Bueno, espero que lo disfruten y nos vemos la próxima. Decíamos que una pregunta muy frecuente es ¿cuánto tiempo me lleva a aprender a tocar bandoneón? Y en esto me parecía interesante pensar que se trata la música de una actividad artística que tiene características distintas a otro tipo de actividades. Eh, entonces, ya entendiendo que hablamos de una actividad particular, estaría bueno entender de qué trata algo de esa actividad particular. Como primera instancia, una actividad artística es algo que nos excede, que excede nuestra, incluso nuestra existencia. La música viene sucediendo y evolucionando mucho antes de que nosotros hayamos nacido, nos va a acompañar toda nuestra vida y va a estar mucho, por mucho, después de que nosotros dejemos de existir. ¿Y qué quiero decir con esto? Que es la música en sí es algo inabarcable, es algo que uno va a poder experimentar, eh, va a disfrutar muchísimo, pero es algo que uno practica no con la convicción de que va a poder saber todo, sino que la va a poder disfrutar, que la va a poder practicar,
que va a poder ser parte de eso. Eso como primer medida, entonces empezamos a tener una noción de que la música no es algo que tenga un tiempo en el que yo la adquiero, no es algo que yo me pueda comprar, no es algo eh, que pueda ser mío definitivamente. Sí, yo puedo vivir la música, puedo practicarla, puedo disfrutarla, que les puedo asegurar que no es poco. Y teniendo en cuenta que el bandoneón vendría a ser un instrumento para poder realizar esa música, diciéndolo casi con crueldad, un aparato a partir del cual yo puedo hacer realidad en el sonido la música que tengo en mi cabeza o que me interesa aprender. Entonces, ahí empiezo a tener otra dimensión de lo que es practicar un instrumento musical y practicar la música. Y en esto creo que también sería interesante tener en cuenta que cuando yo me pongo a estudiar un instrumento, lo principal que yo tendría que ocuparme es en conocer las posibilidades de este instrumento. Muchas veces se nos habla en el bandoneón de la complejidad del teclado, de que es uno abriendo, otro cerrando, y creo que son características del aparato, pero no estamos hablando de lo que es el bandoneón. El bandoneón es un instrumento, por lo menos desde mi experiencia, que tiene muchísimas posibilidades expresivas. Cuando hablo de muchísimas, creo que en eso estaría más su complejidad, en la posibilidad de entrenar y de conocer las posibilidades de ese aparato y poder concretarlas en música. Por eso uno estudia mucho y uno está permanentemente deteniéndose en lo que es el instrumento, las posibilidades, cómo manejo el aire, cómo puedo manipular el sonido para concretar mi imaginario de sonido. Creo que eso es una cosa muy importante a tener en cuenta, replantearse esa pregunta, ¿cuánto tiempo me lleva a aprender? Y te va a llevar toda la vida y posiblemente te quedes con ganas de más, pero igualmente toda esa transición, toda esa vida que metes ahí, es algo glorioso, es algo que realmente vale la pena de ser vivido. Creo que tenemos que tomar el estudio de un instrumento y el estudio de la música como una experiencia a ser vivida, más que ponernos el límite de cuánto tiempo pasa para que yo la aprenda. No sé si, Amijay, vos tenés algo para expandir estas cosas que digo yo. Bueno, gracias, Chino. Yo estuve acá con los, Con los controles tratando de organizar eso. Es la primera vez, entonces estamos Bueno, aprendiendo. pero vale la pena. Es como la primera vez que uno mete la mano en el instrumento La y se primera empieza vez a que uno fascinar. sube a un escenario y aparecen unas cosas que uno no espera. Yo concuerdo mucho con lo que vos decís sobre el estudio del bandoneón. Creo que, viste, cuando yo empecé a tomar clases con Daluicio, las primeras clases en el conservatorio, en general la gente le decía eso: ¿vos querés estudiar bandoneón o querés tocar tango? O sea, y en realidad muchas veces la pregunta: ¿vos querés estudiar música o qué es lo que vos querés hacer? Entonces, todas las respuestas son válidas, obviamente, pero es bueno saber de que cuando se habla de un instrumento musical, entramos en el mundo de la música, y el mundo de la música es muy amplio, y cada instrumento es muy amplio. O sea, cada instrumento tiene, existen las posibilidades que ya fueron realizadas y tal vez posibilidades que no fueron realizadas todavía. Entonces, en realidad es el comienzo de una aventura estudiar un instrumento. Y es un proceso continuo.
Yo quería solamente agregar una cosa más, es que a veces, para ir a algo práctico, a veces la gente dice lo siguiente, dice, yo quiero estudiar el bandoneón, ¿cuánto tiempo me va a llevar para tocar tal cosa? Y entonces, la pregunta también no es solamente para tocar tal cosa, sino cómo lo vas a tocar, cuál es la calidad del toque, de lo que uno va a hacer. Porque una cosa de tocar, bueno, voy a tocar las notas. Entonces, ahí se vuelve a la cuestión de qué significa hacer música. No es solamente poner las notas en su duración y sus alturas, no solamente pegarle a las notas. Entonces, ¿cómo uno va a tocar algo? Solamente quería comentar eso y Sí, yo quisiera sumar a eso que vos decís, que es importante no perder nunca la capacidad de juego, entender que la música es un juego, que el bandoneón es un juguete, pero de ese tipo de juegos y de juguetes con los que juegan los chicos, que juegan seriamente. Con esto me refiero a, yo por lo menos veo a mi pibe más chiquito jugar, y él juega muy seriamente, compenetrado en lo que está haciendo. Es todo. Para él, en ese momento, el juego es la realidad. Eso es él y es él con todos. Una cosa así, yo creo que sería saludable que busquemos cuando estudiamos música. Esta cosa de que no perder de vista que es un juego. Por más que uno en su camino sea un adulto, que nos damos menos permisos para jugar, por más que seamos o busquemos un profesionalismo donde tenemos una cierta responsabilidad de trabajo, creo que la música nunca debe perder para nosotros esa visión de juego fascinante, de juego en el que uno deja de ser uno y empieza a ser más. Uno empieza a ser más. sí, estoy completamente de acuerdo. Bueno, de hecho en inglés y en francés se usa ese término, jugar un instrumento. Sí, 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 es muy importante. Después yo quisiera abrir el juego con otra frase muy común dentro de todos los instrumentos, pero muchas veces también en el bandoneón, que tiene poco desarrollo de palabra, tiene mucha cosa de mucha experiencia de tocarse y poco desarrollo de hablarse, que es la sentencia que dice: sentate y toca hasta que salga. ¿Sí? Cosa que estaría bueno empezar a descreer un poquito. Y esto que digo lo quisiera fundamentar con lo siguiente: cuando uno se sienta y repite y toca hasta que salga, ese hasta que salga no va a suceder nunca, porque en la repetición lo que uno consolida es un hábito. Si yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana, esto se me va a crear un hábito, o sea que un día que yo no me tenga que levantar temprano, a las 6 de la mañana voy a estar despierto. Eso es lo que va a pasar. Y si uno lleva esa conducta al aprendizaje de un instrumento, puede ser útil si yo entiendo cómo voy a conducir ese sentate y tocar, que salvo que yo ponga elementos ahí que realmente me lleven hacia el sonido que yo quiero lograr, hacia desarrollar la destreza que yo busco desarrollar, no va a pasar. Yo, para que esto suceda y que la repetición para mí sea una herramienta útil y no de deconstrucción, estaría bueno tener una estrategia de estudio. ¿A qué voy con esto? Me parece importante pensar que voy a practicar, no hacer solamente una práctica sin tener idea qué estoy buscando. O si bien puede haber partes exclusivamente de juegos en las que lo único que estoy buscando es jugar, bueno, eso es lo que estoy buscando. Y yo ser consciente de que estas cosas suceden en el estudio.
Una cosa que a mí me resulta muy útil y muy interesante de pensar, que a mí realmente me desestructura lo que voy a hacer y me ayuda a estructurarlo mejor, es entender que en el estudio, especialmente de un instrumento, yo tengo dos pilares que se retroalimentan y se equilibran, que es un concepto teórico y la experiencia empírica de practicar una cosa que pasaría por el planeamiento, por la cabeza, y otra cosa que es el manifiesto físico de hacerla. Voy a un ejemplo muy concreto. Digamos, si yo sé que para tocar el bandoneón tengo que bajar un botón y tirar, fantástico. Entonces yo ya empiezo con una idea, tengo que bajar un botón y tirar. Ahora, cuando yo lo empiezo a hacer, empiezo a fijarme que no es lo mismo que lo baje de cualquier forma, que no es lo mismo que tire de cualquier forma. Todo esto me va a dar un resultado sonoro distinto y me va a dar un resultado físico distinto. Y esto está bueno que yo lo aproveche y me ayude justamente a rearmar mi estudio permanentemente. Yo creo que a eso me refiero con la parte teórica y la parte práctica. Si yo parto de un concepto que aprieto el botón y tiro y empiezo a experimentarlo, ahí me doy cuenta que tengo que revisar este primer concepto y empezar a buscar detalles. ¿Cómo bajo el dedo en el botón? ¿Cómo empiezo a tirar? Vuelvo a probar. Y esto entonces empieza a hacer un círculo virtuoso, un círculo que cada vez me permite conocer mejor lo que estoy haciendo. Y por ende, poder pensarlo mejor, poder practicarlo mejor y planear el estudio, que no sea sentarme hasta que salga, sino que de esta forma de sentarme y de pensar lo que hago, yo puedo hacer que salga. No sé si querés sumar alguna cosa a esto, Mijay. Sí, sí, tenemos, si bien nos conocemos, a veces no hablamos mucho de estos conceptos y coincidimos mucho. Eso es una de las cosas que yo digo, no martillar, porque esa idea de que yo le tengo que dar y hay que darle, ¿qué significa hay que darle? Hay que darle hasta que salga. ¿Y qué significa hay que darle? Ese hay que darle no significa nada concreto. Entonces, el trabajo consciente es mucho más útil que un trabajo inconsciente. Y me parece que la verdad que no tengo mucho de agregar a cómo vos lo describiste, me coincide mucho que es una exploración de los elementos y la relación entre lo conceptual y lo práctico es sumamente importante. Y yo creo que la mayoría que nos ven acá son adultos, pero algo que yo veo mucho más en adultos es que como se aprecia en la sociedad mucho lo intelectual, de que la gente repite una explicación y parece que sabe, y en realidad la práctica, la habilidad, el hacer cosas no pasa por la explicación, únicamente por la explicación intelectual, conceptual. Eso viene a apoyar, a respaldar lo que uno hace en la práctica. Por eso también hay gente que hace cosas que pueden tocar y no sabe explicar lo que hace. Entonces, eso es una Totalmente. A demostración mí me de... parece importante. Seguí, por favor, disculpa. Sí, lo que digo es que es simplemente eso, de que como vos dijiste, ser consciente de que tenemos dos aspectos en las actividades. Hay un aspecto que es conceptual, intelectual, de cómo se organiza el conocimiento en la mente, y otro aspecto que es la práctica. Ahora, tocar, hacer música es práctico, es como hablar un idioma, es muy parecido. Es decir, uno puede saber todas las leyes gramáticas, pero si no tiene el automatismo incorporado y no sabe, y su cuerpo no utiliza de manera fluida el idioma, entonces no sabe el idioma. Esa es la realidad. Y con respecto al proceso del estudio, sería justamente
eso que vos mencionás, de utilizar nuestro conocimiento intelectual para aplicarlo en el estudio, en el experimento práctico. Y en el experimento sacamos conclusiones. Entonces... Sí, y me parece importante trabajar en el estudio en este equilibrio, porque si yo solamente practico y llego por ahí a buenos resultados en la práctica, pero no soy capaz de entender y poner en palabras lo que estoy haciendo, lo que suele pasar es que esa experiencia ganada en esa práctica en particular no la puedo llevar a un nuevo trabajo. O a la hora de dar clases, no puedo entender cómo a la otra persona no le sale algo que a mí me sale, o al revés. ¿Cómo puede ser que este tipo, mira cómo resuelve esto y yo no puedo? Me parece que es importante trabajar ese equilibrio, justamente. Práctica, teoría. Práctica, teoría. Una cosa creo que modifica a la otra. Cuando yo mejoro mis conceptos teóricos, puedo practicar mejor. Cuando yo practico mejor, puedo tener mejores conceptos teóricos. Esto me parece que es muy importante y esto nos lleva, o a mí por lo menos me lleva a pensar en fundamentos, en qué cosas son fundamentales para la práctica. Y cuando hablamos de fundamentos, me parece a mí también bueno hacer un esfuerzo por concretarlos, por darle una entidad clara y palpable cuando hablamos a qué es un fundamento. Yo particularmente tomo como fundamentos, del bandoneón particularmente, el tiro y el empuje, o sea, la acción de abrir y de cerrar el instrumento. Esto digo que es un fundamento porque va a suceder siempre, toque lo que toque. La obra más compleja, la obra más simple, un estudio técnico, lo que sea, yo voy a necesitar de que esa acción de tirar y de empujar, de abrir y de cerrar, sea cada vez más precisa, que yo pueda percibir, tanto en el resultado sonoro como en mi cuerpo, qué es lo que está pasando ahí para lograr esto o aquello. Otro fundamento que yo veo importante de practicar es cómo traslado la mano, cómo llevo el complejo de los dedos al teclado. Porque yo tengo en el bandoneón una mano atada y un teclado que se comporta como un abanico, ¿no? Esto creo que está bueno entender que en la construcción del instrumento hay una gran inteligencia en cuanto a que todo ese teclado está puesto de tal forma que yo pueda acceder a todo el teclado con la mano atada. Lo que yo tengo que pensar es cómo traslado la mano para ir por ahí. ¿Cómo es que esto sucede? A mí me parece que en ese sentido hay dos grandes grupos que está bueno tener en cuenta, que son la mano fija y la mano en traslado. Hay un pasaje que me demanda trasladar la mano y está bueno que yo piense cómo la traslado, en qué punto empiezo a trasladar, dónde inicia el movimiento de traslado. Cuando tengo la mano fija, ¿qué forma adquiere mi mano? Cuando digo qué forma adquiere, me refiero a la punta de los dedos que toman formas, por eso estoy haciendo este ejemplo, para abarcar una serie de notas. Entonces me parece que es importante que yo entienda esa forma para poder luego bajar los botones. Si yo no entiendo que todo eso, ese pequeño universo de coordinaciones sucede mientras toco, es imposible que yo los pueda mejorar. O viene cualquier tipo de obra, supongamos una sencilla y hay una parte donde no sale. Posiblemente haya algo en estas cosas que hablamos de fundamentos que yo no tengo resuelto, no tengo pensado. Y me parece que el último de estos fundamentos sería cómo ataco la tecla, que también tiene variables, porque no es lo mismo cuando yo llego a atacar una tecla con la mano en extensión que cuando yo voy con la mano replegada.
todas este tipo de características, más que de problemáticas, podríamos decir, de características, es muy interesante que yo me las ponga a pensar, que me ponga a observar cómo se comporta mi mano. A ver, voy a mirar un video de un bandoneonista, cómo hace esto, cómo hunde la tecla acá, cómo hunde la tecla cuando tiene ese moño que está tocando. ¿Por qué a mí no me parece un moño verlo a él y cuando yo lo quiero tocar es un moño? Si hay gente de afuera que por ahí no entiende la expresión moño, me refiero la Nudo. usamos como algo muy difícil, como los dedos anudados, a eso me Sí, refiero un nudo. de moño, un nudo, exactamente. No sé si Sí. querés agregar algo de esto, Amijay. Simplemente voy a volver un paso atrás para reforzar algo que dijiste y después tratar como de sintetizar, tal vez, de como repetir eso. Me parece muy preciso todo. Primero, el tema del análisis conceptual y ponerlo en práctica, que vos mencionaste al momento de que si yo quiero lograr algo que otro logra, y eso me parece que es algo muy importante, porque en el tener en cuenta, porque en el bandoneón existe mucho eso de la mística, de que hay fulanito toca y no se puede tocar como la zurda de Troilo, fulanito, o no sé, quien sea, que toca increíble. Son todos seres humanos que tienen manos y dedos y tienen un bandoneón y mueven su cuerpo de cierta manera para lograr un resultado. Entonces, si yo tengo los elementos, porque los criterios de análisis, yo puedo analizar y probar y tener cada vez más más fino el análisis que yo puedo hacer, yo puedo ver otro y ver, oh, ¿por qué suena así? Bueno, suena así porque utiliza estos movimientos y yo lo puedo tratar de replicar conscientemente, que no es lo mismo como pasa muchas veces que uno toca al lado de otro, entonces lo termina imitando inconscientemente. Eso sería un proceso consciente. Entonces, me parece que ahí hay una cuestión muy importante de cómo yo puedo ampliar mi capacidad de expresión con el instrumento, analizando lo que otros hacen. Y por otro lado, para la enseñanza misma, y también con eso, la cuestión es que uno, en general, es el profesor de uno mismo. O sea, por más que uno tome clases, la mayoría del tiempo uno está solo estudiando. Es decir, la mayoría del tiempo somos autodidactas. Tenemos que dirigirnos a nosotros mismos. Entonces, si tenemos criterios para dirigirnos, por más que uno no le dé clases a otros, uno tiene que darle clases a sí mismo cuando uno estudia. Saber si lo que uno está haciendo lo está llevando por el camino que quiere ir, a lo que quiere conseguir. Y simplemente repetir lo que vos mencionaste como fundamentos, que me parece que es como una síntesis de lo que sería tocar el bandoneón, en el fondo. Los movimientos que tienen que ver con el manejo del aire, la articulación del dedo y la preparación de la mano sobre el teclado para la articulación del dedo, ¿no? Y lo digo de esta manera simplemente para plantear que en el fondo lo que hacemos es una secuencia de movimientos para conseguir un resultado sonoro. Y a veces la gente dice, bueno, es un instrumento difícil, el bandoneón es difícil, esto, lo otro. Sí, todos los instrumentos, pero en el fondo es eso, es una secuencia de movimientos y si sabemos qué tipo de movimientos hacemos, como vos mencionaste, todo lo que tiene que ver con el manejo del aire, el traslado de la mano sobre el teclado, saber, bueno, eso más en detalle, saber que la mano tiene posiciones fijas y tiene traslados en el teclado y tiene las formas, los traslados internos de la mano y la forma de articular el dedo. Entonces, es esto, es la combinación de estos elementos que hacen el resultado sonoro. Es lo que tenemos que estudiar si queremos manejar este instrumento. En realidad lo que aprendemos es cómo pulir más y más el dominio de estos elementos.
Sí, yo quisiera sumar a esto que decís cuando vos hablaste de, de los ejemplos. Uno a veces, obvio que como estamos en la música, admiramos a muchos músicos, admiramos el resultado de lo que hacen, admiramos su expresividad. Me parecería importante entender dos cosas. Una, que uno admira cosas que hace el otro. Y esto no estaría bueno entenderlo como cosas que hace el otro, porque si no uno endiosa una idea y entonces la hace más lejana a uno mismo. O sea, si Troy lo toca así, obvio que yo me derrito cuando toca los solos de Aníbal Troilo. Pero si yo lo pensara como que él lo puede lograr porque tiene una conexión divina, lo único que hago de esta forma es alejar mi posibilidad de disfrutar también del sonido, de disfrutar de yo expresar con el sonido e incluso aprender de lo que él hace para comer yo en mi música. Y también otra cosa con respecto a esto, a veces hay como también un misticismo puesto en que algunos nacen para la música y otros no nacen para la música. Y a mí me encantaría tirar un poquito esto por la borda, por lo menos no coincide con mi forma de pensar. Me parece que para eso nosotros tenemos, para equilibrar esos mundos, existe una cosa maravillosa que hemos desarrollado los seres humanos, que es la pedagogía. Estaría bueno que tomemos la pedagogía justamente como la ciencia o la forma de ver las cosas para emparejar el acercamiento de los saberes o de las prácticas a todos. Cuando uno tiene un pensamiento como ese, de que algunos nacen para la música o no nacen, creo que es un pensamiento elitista y a mí no me caen simpáticos los pensamientos elitistas. Sí me caen simpáticos los pensamientos que tienen que ver con el compartir, y yo creo que una buena pedagogía hace un ordenamiento de las prácticas como para que yo en esas prácticas se pueda dar el despertar del saber. Para dar una imagen de esto, nosotros a los salones donde se dan clases les llamamos aulas, y los japoneses, por ejemplo, el lugar donde se practica el karate, a ver, se me fue cómo se llama. Dojo. Dojo, exactamente, gracias. Y la traducción de dojo es lugar del despertar. Y me parece que es una buena imagen, y es una buena imagen para hacerla propia, tanto en mi lugar de estudio, que yo podría convertir mi lugar de estudio en un lugar del despertar, y en el aula donde yo doy clases, que estaría bueno que yo haga todos los esfuerzos posibles para que ese lugar sea un lugar del despertar, mío y de los que lo comparten. Bueno, eso quería agregar. Si vos querés agregar alguna cosa de eso, si no, paso al otro punto. Acá tenemos todo, viste, muy... Bien, solamente una cosita y seguimos. Es que yo coincido muchísimo con eso voy a hablar de eso, la capacidad del ser humano de aprender y decidir, yo quiero aprender tal cosa, y si una persona lo quiere aprender y lo quiere desarrollar, y tiene quien lo guíe, entonces podemos aprender mucho, mucho más de lo que pensamos que podemos aprender. Y justamente ese pensamiento de decir, hay gente que tiene talento, otra gente que no tiene talento. Si yo pienso, yo no tengo talento para tal cosa, eso inmediatamente reduce mis posibilidades de aprenderlo. Y entonces eso es muy importante. Si uno se siente un llamado, un interés, una curiosidad por la música,
tiene que invertir en eso. Eso no quiere decir que sea fácil, pero el tema de que sea fácil o difícil, eso es que casi irrelevante. Lo que es relevante es tener una buena metodología de estudio, trabajar hacia lo que uno quiere lograr y después los resultados vienen. Entonces, solamente esto. Sí, digamos, abonando un poco a esto que vos decís, cuando yo me compro una licuadora y la aprendo a manejar, está fantástico, la aprendo enseguida, pero no me va a dar el mismo placer que si me compro una guitarra y aprendo a tocarla. Con esto quiero decir que hay una relación también a veces entre el esfuerzo y el disfrute que eso me da, Sí, con eso, digamos, sí, con eso estamos de con acuerdo. todo, ¿no? Sí. Estamos de acuerdo. Eh, ¿Seguimos? Seguimos entonces. Me parece que ya que hablamos de la estrategia de estudio, de la relación de los conceptos teóricos y de la práctica, de la búsqueda y profundización de los fundamentos, me parece bueno que a la hora de estudiar yo tenga en cuenta y planifique antes de empezar qué es lo que voy a practicar. Digo esto porque si no uno a veces pasa mucho tiempo con el instrumento y algunos días pasa, uy, qué bueno, hoy estuve tocando, fue fantástico. Otros días hay una aridez impresionante que pareciera que me estoy lavando la mano con arena y no pasó nada. Creo que nosotros tenemos que armar nuestras sesiones de estudio como para que nunca pase eso. Una de las formas es tener un concepto claro de lo que voy a practicar, porque esta actitud incluso, voy por ejemplo, uno toca en vivo y hay algunos días que dice, hoy me sentí que salió, y otros días que uno siente que no salió nada. Yo creo que eso también es entrenable, también es parte de las cosas que yo puedo aprender. Si yo tengo en mi sesión de estudio un concepto claro en el que me enfoco y el que voy a practicar, eso me ayuda también a que yo tenga un enfoque a la hora de tocar que nunca es lo mismo. Yo siempre estoy todo ahí en cada nota. Obviamente no somos, todas las personas no tenemos, no somos los mismos ni siquiera en el mismo día. Entonces puede ser que un día haya menos, pero ese día, ese soy todo yo, ese soy todo el 100%. Y otros días hay más y el 100% luce más o como sea. Pero me parece que es importante que yo entrene en el estudio esa idea de prenderme fuego, o sea, de estar plenamente en lo que estoy haciendo. Y esto me parece que lo podemos desarrollar cuando al estudiar tenemos un concepto claro. Digo, voy a decir una cosa, un ejemplo muy concreto para tratar de concretar esta idea. Si yo voy a tocar escalas, no puede ser esa mi concepto de estudio. Hoy voy a tocar escalas. No es nada tocar escalas. Yo puedo pensar, por lo menos, voy a tocar las escalas ligadas. Ah, bueno, entonces ahí sí yo tengo una idea clara que voy a desarrollar, tengo algo en lo que enfocarme y sobre todo, y fundamental, algo que cuando termina mi sesión de práctica entiendo si lo hice o no. Y mientras lo hago, cada vez lo hago mejor. Esto me parece muy importante porque si no, cuando las sesiones de estudio tienen esa aridez de no entender bien qué hice, no son constructivas. Cuando yo tengo una cosa muy concreta y clara que estoy buscando, la sesión de estudio termina siendo algo que realmente alimenta el seguir y me da la sensación del trabajo hecho, que también me parece importante tener la relación y la idea del trabajo hecho cuando termino de estudiar. En esto me parece que es importante observar algunas herramientas. Una puede ser que antes de comenzar mi sesión de estudio, yo tenga una planificación.
O sea, me voy a sentar a tocar 1 hora, media hora, 15 minutos, 15 horas, la hora que sea. Bueno, yo tengo en claro qué voy a practicar. Y también tengo que tener en cuenta que necesito descansar. Entonces, cuando yo me siento con el instrumento, no ya con la urgencia, bueno, ahora me decido, sino me tomo unos minutos antes o antes de iniciar la sesión. Entonces yo cuando empiezo ya tengo muy en claro qué es lo que quiero ir practicando, qué es lo que quiero desarrollar, ¿sí? Bueno, esto, no sé si vos querés agregar algo de eso, después iba a hablar de algunas herramientas de estudio. No, me parece que estoy muy de acuerdo y solamente decir eso que a veces uno dice planificación, a mí también me pasa que uno hace planes que son difíciles de concretar, uno pretende mucho, pero yo siempre digo eso, que si uno tiene 15 minutos o 20 minutos o media hora en el día, por más que uno no tenga un plan antes, como un super plan, si yo sé que tengo cierto material que quiero trabajar, antes de sentarme, puedo tomar 2 minutos y decir, bueno, voy a trabajar esto y esto y esto. Si estoy estudiando algo nuevo, voy a tomar estos 4 compases y voy a tratar de armar estos 4 compases. Si estoy trabajando algún pasaje que no me sale, bueno, voy a trabajar esto. Y es mejor sentarse 15 minutos con un objetivo claro de que 3 horas dando vueltas sin saber qué es lo que estoy haciendo, porque como vos decís, no hay manera de medirlo, no tengo una sensación de satisfacción, que es algo muy importante tener una sensación de satisfacción del estudio, y además en general no hay buenos resultados de eso. Entonces, nada más. Bien, yo quisiera sumar a eso que mientras estamos estudiando, por más que tengamos ahora sí todo planificado, me voy a poner a hacer esto, fantástico, ya empiezo. Hay una serie de cosas que está bueno entender y que tienen que ver con el comportamiento y los sentires. Cuando uno estudia un instrumento, hay una serie de cosas que desarrolla. Una de ellas es el enfoque, poder estar integrado a la acción que está haciendo. Otra muy importante es la humildad. Porque, por ejemplo, ponele, yo me pongo como objetivo, bueno, tengo que tocar esto que es difícil, pero bueno, yo lo voy a tocar. Cuando no empieza a salir, me parece que es importante tener la humildad de entender que, bueno, si ahora no se puede, tengo que entonces ver cómo inicio este estudio para poder hacerlo. No renuncio a mi deseo de tocar eso, pero sí empiezo a tener una visión más realista de cómo estoy, en qué situación estoy para abarcar ese repertorio. O esa práctica que está haciendo, por ahí es un ejercicio técnico, por ahí lo que sea. Me parece importante esa flexibilidad y atenderse a uno, porque muchas veces pasa que uno empieza a estudiar y se enoja porque no sale. Bueno, si puedo decir algo, un pequeño comentario sobre eso. Yo lo vi en otros músicos también, no solamente bandoneonistas, y también en mí, y lo que vos mencionás, es que esa actitud de enojo con uno mismo, o en algunos casos putearse, de decirle a uno mismo que malas palabras, y eso realmente es un tipo de hábito que conviene sacar lo antes posible, porque esos terminan siendo autorreacciones. No me sale y mi cerebro ya empieza a hablar contra mí mismo. Y eso no ayuda para nada. Es como una cosa de... como en realidad lo que hace es desarrollar reacciones negativas a uno mismo. Eso la verdad que no sirve para nada. Entonces, bueno, sí, tal vez después, si entramos a herramientas de estudio, en el tema de cómo simplificar, cómo encontrar maneras de entrar al material que me resulta difícil, tal vez vamos a hablar de eso. Bien. A mí Podemos ir.
me gustaría continuar esta idea de Mihai, teniendo en cuenta, nosotros tenemos un aliado muy poderoso en el estudio, que es lo que muchas veces tratamos despectivamente y le llamamos error. Cuando yo me estoy, no hago el procedimiento, o el resultado sonoro no es el que yo espero, y yo digo, me equivoqué. Pero nosotros tenemos varias posibilidades de respuesta a esto. Me parece que la más constructiva, en lugar de enojarse y otra cosa, es entender que ese fallo o esa cosa que sucedió me está marcando que tengo que trabajar. Si yo la puedo tomar así, entonces mi actitud ante el error es otra, y yo puedo hacer de algo que comúnmente percibo como desagradable, algo bienvenido. Y yo creo que es importante hacer que esto sea algo bienvenido y utilizarlo para mí, porque esto va a pasar siempre. Si hay alguno acá que esté estudiando hace poco y piense que a los que estudian hace más no les pasa, no, yo he visto a grandísimos maestros que admiro muchísimo que pasan por esa cosa, incluso en conciertos en vivo, donde se produce el pifie, el error, pero ahí lo que, por lo menos yo aprendo también de estos grandes maestros, es lo que hacen con ese error. Convierten ese error en un acierto, convierten ese error en una nueva puertita por la que meterse a seguir trabajando. Empiezan a trabajar la música. Entonces, si en algún momento se cae el tempo, le pifia la de al lado, no importa, tienen esa humildad también de reconstruir esa cosa. En lugar de decir yo no puedo equivocarme, pueden tomar eso que está sucediendo para reconstruir el discurso, para poner realmente adelante lo que es adelante, que sería la música. Al comienzo de esta charla yo nombré la música como algo que nos precede, que va a estar con nosotros y que nos va a pasar, va a pasar de nuestra existencia. Entonces me parece que estamos ahí con algo que realmente es más importante y superior que si yo me equivoco o no. Yo me equivoco en toda mi vida y presumo que la mayoría de ustedes también, pero siempre lo más importante es ver qué hago yo con eso, cómo continúo con eso, cómo doy vuelta ese error, esa cosa indeseada. Bueno, nada, eso quería continuar con lo que vos decías y sumando por ahí herramientas de laburo. A mí me gustaría reivindicar una que es muy descuidada, que es la ayuda de la voz, o sea, de mi voz cantada. Digo esto porque a veces uno empieza a tocar algo, ¿no? Supongamos mi Buenos Aires querido. Entonces, como uno está viendo dónde baja el dedito, empieza a sonar cosas como pipi, pa, pipi, pa. Y como las invoqué todas, yo me quedo muy contento pensando que está bien. Ahora, ¿cómo puedo pasar de eso a que empiece a sonar lo que yo me imagino acá? Si no se imagina nada ahí, es importante que nos cuestionemos. Antes de que suene eso, yo tengo que entender qué está sonando, qué es lo que voy a buscar que suene. Entonces, si yo me canto ahí con la voz que tenga, no hace falta ser un cantante, la 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 la. En ese ejemplo que yo mismo me doy, hay dinámicas, articulación. Cuando hablo de articulación me refiero a la relación entre un sonido y el otro, cómo se relacionan. Entonces, creo que es importante eso porque me va a construir cómo bajan los dedos. Por ahí yo estoy tocando las notas correctas, pero no estoy haciendo una idea musical. Cuando canto, la idea musical cae muy clara. Es muy difícil que yo cante la 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 la, pero sí es muy fácil que yo lo toque así.
porque estoy pensando en el dedo que baja, en si estoy tirando, si estoy cerrando, dónde está el mi, dónde está el sol. Pero cuando canto eso no pasa. Todas esas cosas que pasan en el movimiento sobre el instrumento no pasan. Ahí la relación es muy directa de la que tenemos entre el cerebro o nuestro pensamiento y la voz. Entonces me parece que esa herramienta es muy importante de que yo la tome para tocar. Muchas veces me pasa conmigo y dando clases que las cosas que no puedo cantar no las puedo tocar. Entonces cuando yo puedo resolver cantar ese fragmento, ahí pareciera que se destrabaron los dedos que antes estaban anudados. Comento esto porque muchas veces no tenemos en cuenta este instrumento tan integrado al pensamiento que tenemos como es la voz, y me parece importante sacarlo de la cajita y tenerlo ahí en las herramientas de estudio. ¿Querés hablar vos de alguna otra herramienta, Mijail? Quería reforzar en realidad lo que vos estás diciendo, simplemente poniendo un detalle en el tema del automatismo. Como a veces se ve el automatismo como algo negativo, la gente dice, no, porque yo lo toco así, los dedos van y yo no lo pienso. Bueno, la realidad es que no podemos hacer más de una sola cosa, poner atención en más de una sola cosa. Entonces, cuando hacemos actividades medianamente complejas, como andar en bicicleta o mismo caminar y hablar a la vez, en realidad hay movimientos que son automáticos y otros que les podemos prestar atención. Y cuando tocamos un instrumento, más un instrumento como el bandoneón, estamos haciendo muchas cosas a la vez. Ya escuchar, prestar atención a las posiciones, a todas las cosas que vos mencionaste, son muchas cosas que pasan a la vez. Con lo cual, hay que construir los tipos de automatismos que son memoria, en realidad, memoria que uno dispara, y seguramente vamos a hablar de eso después. Y para construir esa memoria, yo lo tengo que hacer de una manera muy organizada, porque si yo no lo hago de manera organizada, puede salir cualquier cosa de lo que vos mencionaste. Y el tema del canto también, simplemente para decir eso, yo por ejemplo tengo mucha dificultad para afinar, nunca puse mucho énfasis en eso, pero encuentro que si uno puede cantar rítmicamente, la intensidad, la dinámica, la articulación, ya tenemos la imagen de lo que queremos que suene. Y algo que está relacionado a esta herramienta que vos mencionaste, y es increíble cómo funciona, porque a veces yo sé, me pasó por ejemplo con alumnos que tocan algo de cierta manera, que por ejemplo no tiene las articulaciones que estamos buscando, y yo les pido que canten, y canten muy diferente, cantan todo ligado, por ejemplo. Y cuando logran cambiar y cantar con las articulaciones, ahí es cuando escuchan que lo que tocaban no tenía esas articulaciones. O sea, es muy inmediato, es muy accesible, es una herramienta muy fuerte. Solamente una cosa que yo le estoy agregando, ahora estoy probando en mí y con alumnos también, es trasladar ese canto a un movimiento físico. Y uno podría comenzar con un movimiento que no tiene que ver con el bandoneón necesariamente, mover los brazos en el aire con el ritmo que uno va a cantar, con la articulación. No es lo mismo que si yo hago tarararara y yo hago ta, ta. Mi movimiento es diferente. Y después de ese movimiento yo puedo trasladar como si fuera el bandoneón sin el bandoneón, imaginándome cómo sería. Y después poniendo la mano en el bandoneón. Entonces, por más que el movimiento después sea mucho más sutil, yo ya siento eso que canto en cuanto a intensidad, a articulación, a ritmo, en todo el cuerpo. Y después lo puedo transmitir al bandoneón con mayor facilidad. Entonces, eso es como un agregado, digamos, que yo estoy utilizando y me parece muy interesante. Porque también tenemos el movimiento con el bandoneón, hay tanto movimiento, tanta complejidad, que eso a veces abruma también. Pero si uno pudiera pensar que si yo pudiera solamente como
tocar el bandoneón como que si yo estuviese bailando o moviéndome y jugando, sería genial. Y en realidad uno lo puede hacer. Puede moverse en el espacio, puede moverse en la silla, puede moverse para todos lados, imaginando la música. Y después traduciendo eso a los movimientos sutiles dentro del instrumento, que termina siendo más simples de alguna manera. Entonces, bueno, eso es. Fantástico, Amijay. Mira, yo iría por un par de últimos conceptos. Y tal vez podemos después, si alguien quiere poner alguna pregunta, podrían... Bien. Otro detalle en el estudio que me parece importante tener en cuenta son dos prácticas que me parece que son complementarias y son, si uno las aprende a manejar como esa relación de equilibrio entre el concepto y la práctica, nos puede ayudar mucho, que son el estudio por secciones y el estudio por continuidad. Cuando yo trabajo por secciones me refiero a tomar un fragmento corto, supongamos de una obra que estoy estudiando, donde yo puedo tocar muy controladamente y coordinar todos los movimientos que estoy haciendo. Entonces yo sé que cuando baja este dedo, este espera, cuando baja este, ahí baja, mientras ahora sí, ahora preparo para cerrar. Entonces yo estoy en esa práctica por secciones pudiendo pulir y estar muy consciente de esta coordinación, de infinidad de movimientos que se dan al tocar el bandoneón. Y la contracara, o el complemento de esto, me parece el estudio en continuidad. Cuando yo tengo las secciones desarrolladas y ahora quiero tocarlas en continuidad, me parece que cuando toco en continuidad, toco en continuidad. O sea, lo que me caí, sigo. Si yo veo que en una serie de repeticiones de esto que estoy estudiando en continuidad, los lugares de dificultad, o que me trabo, o que pierdo la coordinación, o que los dedos van sin que yo entienda bien qué hacen, son frecuentes, está bueno tomarlos y volverlos a estudiar por sección. Esto me parece que crea un círculo de estudio que me permite de muchas formas autoevaluar lo que estoy haciendo. Ah, esto no está, bien, ahora sí. Esto no está, ahora sí. Y dentro de estas dos prácticas me parece que también es importante incluir las dinámicas. ¿A qué voy? Nada, tengo un fragmento. Volvamos a mi Buenos Aires querido, así lo aprendemos de una vez por todas. Entonces, yo empiezo tocándolo piano. Y empiezo a concientizar cómo es todo el movimiento cuando toco piano. Ahora lo toco fuerte. Estos movimientos que van a cambiar me empiezan también a ayudar a entender empíricamente, o sea, mientras en la experiencia de la acción, las variables que suceden cuando yo cambio las dinámicas. Y me parece importante que esté tratando de equilibrar siempre un control del sonido, tanto en el piano como en el fuerte. Dejar ese preconcepto o esa cosa que uno a veces hace intuitivamente de que tocar piano es que apenas se escuche y tocar fuerte es darle un roscazo, o sea, darle un golpe tremendo al instrumento, sino que empiecen a ser realmente dinámicas. Yo controlo el sonido, estoy controlando todo en un volumen piano y estoy controlando todo en un volumen fuerte. Voy a esto de control que a veces pareciera separarse de la actividad artística, porque uno se imagina que es todo sin control, que venga la inspiración, pero está bueno que venga la inspiración, pero que yo pueda resolver ese imaginario de sonido de una forma eficiente. Si yo para el fuerte siempre es un roscazo, voy a ver que todo lo que construí en mi mano para tocar se va a desarmar, porque hay tensiones que yo jamás trabajé,
Y si lo hago piano, empieza a haber otro tipo de tensión, que es la tensión de no querer abrir, la tensión de querer pegar los brazos, de querer apenas tocar el teclado. Entonces me parece también importante, más allá de cuál sea la dinámica que yo considere definitiva, que en realidad nunca va a haber una definitiva, porque cada vez que toco música sutilmente puede ser distinto, pasar lo que yo esté tocando por estas dos experiencias hace que yo entienda más esto, hace que yo lo entienda más. Es como si yo quisiera dibujar algo y me acerco mucho y me alejo mucho. Entonces, estoy teniendo una perspectiva mejorada de lo que estoy queriendo dibujar, porque lo veo de cerca, lo veo de lejos, y entonces tengo algo más redondo, más abarcativo. Con esto me parece lo mismo. Si yo toco piano, toco fuerte, empiezo a entender mejor la relación de todo, y cuando viene esa cosa que estoy tocando, esto, mi mano está preparada para resolver eso. No es que ahora otra vez, no, tengo que empezar de cero. Ahora tengo que estudiar. ¿Sí? Eso. Me parece importante que yo construya la mecánica de las dinámicas de forma que después, cuando viene ese impulso, sí, de interpretativo, de mientras estoy experimentando la música, de querer hacer algún juego de dinámicas, mi mano responda, porque está habituada a hacer eso. Te dejo a vos, Amijay. Sí, yo voy a vincularlo a un concepto más general. Me parece que los ejemplos son geniales y muy específicos, pero quería tomar esa idea del complemento, de estudio de aspectos complementarios. Por ejemplo, piano fuerte, rápido, lento, sección chica, continuidad en sección grande. Y porque a veces se escucha eso, no, hay que estudiar lento, no, hay que estudiar así, en realidad son todas herramientas que nos ayudan a trabajar sobre la materia que estamos trabajando, que es la incorporación y la elaboración del material con el instrumento, mirarlo de diferentes maneras, acercarnos, alejarnos, tomar detalles, tomar perspectiva más general, probar en diferentes situaciones, probar diferentes contextos de la música y del cuerpo en la música y de la mente también, porque no es lo mismo cuando la mente tiene que percibir un pasaje en una totalidad del pasaje, y cuando yo toco algo muy lento, nota por nota, la percepción es diferente. Entonces, si en tiempo real después eso va a ser una cosa muy fluida, rápida, mi mente también se tiene que acostumbrar a escuchar eso. Entonces, simplemente eso, como me parece muy útil esa idea de tener los complementos en el estudio, siempre, en todos los aspectos que uno estudia. No aferrarse a una sola manera, sino pensar a eso realmente como herramientas, como modos que yo ahora entro al taller, voy a estudiar, voy a desarmar esta obra y donde tengo que trabajar, y puedo elegir las herramientas que me sirven para trabajarla, que estoy trabajando a mí mismo también. Así que simplemente ese enfoque quería agregar. Fantástico, Mijay. Y yo por ahí para cerrar esta parte, salvo que vos tengas alguna cosa que decir y por ahí empezar con el tema de preguntas, quisiera citar a mi maestro de Kung Fu, que me dijo muy sabiamente en un momento, uno estudia y practica permanentemente la técnica para olvidarla por completo. Esto que puede ser paradójico, y de hecho lo es, pero me parece importante. Uno estudia todo este detalle para olvidarlo. Después lo único que importa es la música que está sonando. Lo que no está bueno es que yo lo tome
producto sin el proceso. O sea que, bueno, no tengo nada de técnica y ya me lo olvido. No, para olvidar algo yo primero lo tengo que tener. Primero hay que Es tenerlo, sí. importante tenerlo. Sí, después lo puedo olvidar. Cuando ya Bueno, quería hacer algo parecido a esto, sería el concepto de arte y artesanía. Para poder hacer arte, necesitamos la artesanía. Eso en inglés se llama craft, es la artesanía en español. Es la capacidad de manejar el material, de tener todos los aspectos técnicos, todos los conocimientos. Eso es el laburo del estudio, ese es el trabajo del desarrollo. Pero todo eso después sirve para realizar el arte, la expresión. Entonces es como otro ángulo de decir algo parecido a esto. Y cuanto más dominio uno tiene de la técnica, de los conocimientos y demás, más puede olvidar en realidad. Más uno se puede entregar a lo que quiere decir. Bueno, si te parece, Chino, preguntamos acá a la gente si quiere presentar alguna pregunta por el chat. voy a picar acá por la otra. Igual vía, si pueden poner las preguntas en el chat del Zoom sería... Sí, por lo menos la gente que está acá en el Zoom y la que está en Sí. Facebook ya ahora chequeo. Acá dice Julio, ¿cómo armarías un plan de estudio? ¿Qué tipo de estudios, escalas, arpegios, ejercicios de métodos, obras? ¿Qué tiempo le dedicarías a cada parte? Bueno, yo voy a dar mi respuesta, después, Chino, si vos querés dar tu respuesta. Julio, yo creo que para poder armar un plan necesitamos saber cuáles son nuestros objetivos o qué es lo que queremos trabajar, porque es la manera de elegir el material y de armar el plan y de medir. Si yo hago un trabajo y no sé hacia dónde voy, no, es muy difícil que lo pueda armar. Entonces, yo diría que principalmente depende de eso. Primero uno tiene que saber qué es lo que quiere hacer con el instrumento. Y pongámosle que una persona tiene todo el tiempo del mundo, toda la motivación y va a trabajar todo lo que le dan, igual tiene que elegir. Entonces, por ejemplo, simplemente algunas cosas que dijiste acá, escalas, arpegios, ejercicio de método, en realidad obras. No importa qué material tomamos, lo importante es para qué nos sirve este material. Y yo lo digo, por ejemplo, en algunos videos, escalas. ¿Qué significa escalas? Escalas no es nada, es una organización de notas. Ahora, si yo uso la escala para conocer las tonalidades, para trabajar dedos, para trabajar articulaciones, para trabajar sonido, lo que sea, yo tengo que tener una propuesta de qué es lo que voy a hacer con las escalas, para qué me van a servir. Y según eso, también voy a organizar el estudio, como el ejemplo que dio Chino, el estudio que voy a hacer con las escalas. Yo siempre doy ese ejemplo, a veces que viven algunos alumnos que toman algún método así, que tienen las escalas con las digitaciones, y dicen, sí, yo trabajo escalas 3 horas por día y lo leo a 2 kilómetros por hora, buscando el dedo. Prácticamente no estoy haciendo nada ahí. Tal vez un poquito de lectura, pero no estoy incorporando ni las posiciones, ni estoy estudiando realmente las tonalidades, ni estoy escuchando qué es lo que estoy haciendo. Entonces, desde mi consejo sería, uno tiene que saber qué es lo que va a trabajar. Y puede trabajar diferentes aspectos, diferentes cosas, y según eso elegir el material, no al revés. Eso es lo que yo creo. No sé si querés agregar algo de eso, Chino. No, a mí me parece que está clarísimo. Me parece importante también, como vos bien dijiste, entender el concepto que yo estoy desarrollando. El concepto que yo quiero trabajar en mí como músico. Si no, uno empieza al estudiar a juntar figuritas. Toco la comparsita, toco el choclo, toco media luz.
Pero, ¿y yo como instrumentista, como músico, qué estoy haciendo? Me parece que entonces, si yo entiendo que estoy buscando desarrollar, digo un ejemplo muy concreto, sonido ligado. Bueno, entonces ahí yo pues sí puedo tomar todas esas obras, pero el que está laburando no es la obra, sino yo. Yo estoy creciendo en eso. Me parece también importante que cuando yo me armo un plan de estudio, tenga lo mejor posible un criterio de realidad. No puedo poder hacer. Me parece importante en eso, en lo posible, depende de cómo uno viva consigo y lo organizado o no que sea, poder armarse objetivos a desarrollar o cosas a practicar. Que eso también me parece, en lugar de lograr, practicar. Practicar. Sí, o pensar en desarrollar, estoy en un proceso de desarrollar. Sí. Acá hay otra pregunta de Sebastián Kohn. Hablamos del estudio de obras, pero ¿qué hay de la cuestión técnica? Muchos usan variaciones para hacer dedos, por ejemplo. A mí me gustaría, en eso, ¿te puedo hacer un comentario? Sí, por supuesto. Me parece importante tener en cuenta lo siguiente. Como dijimos antes, hay un concepto a desarrollar, en el que puede haber una cosa técnica. Supongamos, nota repetida. Entonces, en esto me parece importante separar como tres categorías de laburo de eso. Yo puedo trabajar la nota repetida simplemente agarrando una nota al azar y haciendo nota repetida, 2 dedos, estos dos, estos dos, estos dos. Nota repetida con un dedo, bueno, distintas combinaciones. Después puedo también trabajar algún estudio. Hay algunos compositores, pocos, pero que se han dedicado a hacer este particular tipo de composición que se llama estudio, donde yo voy a elaborar una cosa específica técnica, pero en el contexto de una mini obra cuya finalidad más que expresiva es desarrollar eso. Acá tenemos a uno que es Amihai, que compone unos excelentes estudios. Rodolfo D'Alvizio también tiene excelentes estudios, entonces me parece bueno ponerse en contacto con ese material también. Y después también entender que hay una obra, en donde la característica de la obra es primero expresiva. Puede tener algún pasaje. Por ejemplo, en esta de la nota repetida, yo podría citar la que nos está volviendo loco a Mihai y a mí, que es la tocata en re de Domenico Scarlatti. Exacto. Bueno, entonces, la variación de Canal en París también tiene un par de notas. Obvio. O todas esas variaciones que tienen, por ejemplo, nota repetida de a dos, donde comúnmente se resuelven con el mismo dedo, que son muy, muy complejas, por lo menos para mí. Mira, yo tengo acá del YouTube a Gabriel Lambergini, que aprovecho para darle un saludo. Si esperás un segundo, me gustaría responderle a Sebastián también con un pequeño comentario. Sebastián, simplemente la cuestión, viste, vos decís que hay de la cuestión técnica. La cuestión técnica no es una sola cuestión. Es decir, mismo en dedos o en trabajo de la mano, que sería todo un complejo, tenemos el trabajo de la mano en posición fija, los traslados de la mano, tenemos velocidad, tenemos trabajo específico de notas repetidas con un solo dedo, diferentes secuencias de digitaciones y demás. Es por eso de que, por ejemplo, el caso de las variaciones, que muchas veces se ha hablado con bandoneonistas, con gente grande, a veces que lo usaban mucho así de modo tradicional, también gente joven que lo usa. La cuestión principal con las variaciones es que las variaciones no fueron escritas para que uno practique dedos. Fueron escritas para que suenen lindas en el tango. Entonces,
Si una evaluación a uno le sirve para trabajar dedos y tranquilamente puede servir porque pueden presentar muchas dificultades, entonces uno puede usar eso como para estudiar, no están pensadas aislando elementos específicos. Ahora, en cualquier actividad, si uno quiere desarrollar diferentes capacidades, por ejemplo, hablemos de la mano, hablemos de velocidad, entonces ahí podemos tomar, como hay algunos estudios que trabajan la mano en posición fija, después algunos traslados, diferentes tipos de combinaciones de dedos y demás. Entonces, o mismo las escalas en el bandoneón son todas diferentes y presentan diferentes dificultades o diferentes problemáticas, podemos decir. Entonces, pero también las escalas en el bandoneón no están pensadas o no presentan la misma progresión que pueden ser en la guitarra o en el piano. Con lo cual, yo creo que lo que más conveniente es siempre volver a esa cuestión. ¿Qué es lo que yo tengo que trabajar? ¿Qué es lo que yo quiero trabajar? ¿Cuál es el material que voy a usar? Y también yo creo que es bueno como tener, yo voy a usar esta palabra, precaución con lo que pasa como en el aire que la gente dice. Porque a veces uno capta una idea que alguien dice, ah, no, porque hay que tocar escalas. Entonces uno se hace la cabeza, yo tengo que hacer escalas. Y no sé qué es lo que voy a hacer con las escalas. Entonces yo tengo que saber, quiero desarrollar algún aspecto, bueno, voy a elegir el material más adecuado para desarrollar ese aspecto. Bueno, tal vez es un poco extenso, pero No. creo que es importante. Acá tengo algunas más preguntas, pero no sé si querés Mira, leer. yo tengo acá una sola de YouTube, ¿Sí? de Gabriel Lambergini, que dice, ¿cómo tocar relajado y controlar la ansiedad? Ya sea Bien. tanto en show como mostrarle material nuevo a un maestro. Bien. ¿Te lo dejo? Bueno, yo quisiera empezar con una cosa, que estaría bueno que pensemos también, darnos tiempo de desarrollar la idea de relajación. A mí una idea que me cierra y que yo voy trabajando en la relajación, no es la idea de la laxitud de la musculatura, o sea, la no tensión de la musculatura. Porque uno a veces toma esto es relajado y esto es tenso. Me parece que a mí me sirve más y me parece que es más real también entender la relajación como la tensión indispensable para hacer un movimiento. Si tengo más tensión de esa, no lo puedo hacer bien, o no lo puedo hacer en su tope, digamos. Y si tengo menos, tampoco. Entonces, manejar la tensión, creo que eso tiene que ver con la relajación. Que encima la tensión esa es variable. No es lo mismo cuando yo toco piano que cuando toco fuerte. No es lo mismo cuando el trabajo que está haciendo la mano sobre el teclado es dificultoso de que si es más amigable. No es lo mismo si yo estoy con el bandoneón, con el fuelle cerradito, a si estoy con el fuelle extenso. En todos esos las tensiones cambian. Entonces, el concepto de relajación sería el que no cambia si yo lo tengo como un concepto variable, o sea, la tensión muscular indispensable para realizar ese movimiento que quiero hacer. Sí, no podría estar más de acuerdo con vos. Creo que también, bueno, por eso yo a veces le digo a los alumnos que me parece muy interesante tener experiencia de algún tipo de actividad física, sea deporte o sea algún otro tipo de actividad que puede ser inclusive muy simple, fuera de tocar el instrumento. Porque a veces uno hace la cabeza con ideas que cuando lo llevamos a otros aspectos de la vida, yo tengo que agarrar acá esta taza. ¿Cuánta tensión tiene que haber en la mano para que yo la pueda agarrar? ¿Qué pasa si yo pongo más tensión? ¿Qué pasa si yo pongo menos tensión? ¿Cómo yo regulo
para hacer el movimiento. Si el movimiento, si yo tengo que tener la taza acá sostenida o si yo lo tengo que apoyar lentamente. Entonces, en realidad son todos grados de tensión y de diferentes tipos de movimientos. Entonces, a mí me parece, con respecto al tema de relajación, es muy útil pensar en grados, en regular la tensión corporal e inclusive explorar eso, con el instrumento, sin el instrumento. Gabriel también habló de ansiedad. Bueno, me parece que eso da realmente, porque eso se conecta con una frase que a todos, una frase muy querida que es "en casa me sale". Tal vez yo voy a comentar algo brevemente de eso. Creo que tiene muchos aspectos de eso. Si uno quiere profundizar, yo recomiendo mucho, si entendés inglés, ver el trabajo de Noah Kageyama, que tiene un sitio que se llama Bulletproof Musician. Es un psicólogo que se dedica a trabajar con músicos y músicos profesionales el tema de ansiedad en audiciones, en conciertos y demás. O sea, no es algo que nos pasa a nosotros, es algo que le pasa a todo el mundo, o a la mayoría de la gente. Entonces, es natural. La primera cuestión es que si sentís ansiedad, sos un ser humano, felicitaciones. No es ninguna cosa rara. Después, yo observo varias cuestiones. Primera, es que si uno va a estar en una situación que es diferente a la situación en la cual uno estudia, por ejemplo, tocar frente a alguien, uno puede estudiar eso, uno puede practicar eso. Entonces, lo que uno podría hacer es tratar de hacer un estudio que también es enfocado al momento que yo voy a subir al escenario o yo voy a tocar frente a alguien. Yo en mi casa tengo que tratar de simular esta situación para saber cómo me siento y para acostumbrarme y ver dónde va a estar mi mente cuando yo hago eso. Por dar un ejemplo, simplemente imaginando el profesor o la situación, uno en general se puede llegar a poner nervioso. A mí me pasó eso. Simplemente imaginando, no había nadie ahí, pero yo me imagino la situación y ya el cuerpo cambia. Otra opción es filmarse o grabarse. Y entonces uno se pone más consciente en ese momento. El estudio complementario de eso es tratar de hacer experiencias en situaciones así, con otras personas, como lo que podemos llamar fogueo, en lo cual uno trata de llevar al escenario o a esta situación de clase, hacer esa situación más parecida a como cuando uno está en casa. Tratar de llevar un espacio que uno crea a esa situación. Entonces, la clave acá es que no es simplemente, el otro día toqué y me sentí tan relajado y contento y estaba fenómeno. No, puede pasar, pero es más cómo yo me preparo para esta situación, cómo yo trabajo conociendo cómo mi cuerpo reacciona frente a una situación así y cómo yo puedo hacer para mejorar ese momento, para que yo me sienta más cómodo. Y si yo no me siento más cómodo, si yo conozco mejor cómo es que yo reacciono en ciertas situaciones, después lo que tengo que trabajar es cómo yo toco en ese estado. Si yo estoy nervioso, bueno, ¿qué pasa cuando estoy nervioso? ¿Cómo yo puedo tocar bien cuando estoy nervioso? ¿Cómo yo puedo dirigir esa energía, esa adrenalina a algo que me sirva? Después hay otro tipo hay otros aspectos, otros ejercicios que habla mucho este psicólogo, pero tal vez da para otra charla porque es un poco más largo y detallado. Si no, te dejo la pelota. Bueno, yo en eso lo único que marcaría, además de lo que vos ya dijiste, es que otra vez, si yo en mi sesión de estudio
practico enfocarme en la música que estoy haciendo, en el sentido rítmico, en lo que yo quiero tocar, en lo que yo estoy realmente trabajando, estoy en ese momento unificándome con lo que toco y trabajando ese tipo de concentración, vamos a encontrar que no hay lugar para pensar en otra cosa. Esa forma de enfocarse que yo puedo ir entrenando, no da lugar a que la cabeza haga algo más. No puedo mirar el celular, no puedo ver si alguien me llama, no puedo hacer nada más que eso. Y si yo voy desarrollando ese lugar, esa forma de laburar, me parece que es más fácil evocarla en poco tiempo. O sea, yo puedo obviamente sentir la presión, la emoción de presentar algo que estuve trabajando, entonces para mí es importante presentarlo y hacerlo de la mejor forma, y dejar que esto pase, pero entender que ahora cuando yo me pongo el instrumento en las piernas, la cabeza tiene que estar ahí, y tiene que estar ahí rápidamente, porque yo lo vengo entrenando así. Si yo en mi sesión de estudio pasan 3 pasadas, 5 minutos, de lo que sea, hasta que yo realmente estoy escuchando lo que estoy tocando, percibiendo mi cuerpo, bueno, ¿por qué eso no va a pasar cuando yo toque en vivo? Si es el hábito que yo me estoy generando. Entonces me parece importante que en la sesión de estudio yo entrene esto también, tratar de que enseguida el foco lo tenga ahí. Después de la primera nota ya esté ahí, y mejor si está antes de la primera. Entonces ya estoy ahí y los nervios pasaron a otro lado porque ya no es importante. Ahora todo yo estoy en esto que va a sonar. Y si yo a esto lo abono también con esa otra visión del error, que es algo constructivo, más allá que me pase estudiando o tocando en vivo, es algo que me permite a mí mejorar lo que estoy haciendo, que es lo realmente importante. Si es en ese concierto no me equivoqué o me equivoqué, es menos importante. Lo más importante me parece que es que yo pueda seguir trabajando conmigo. Nosotros a veces me parece que sobredimensionamos el concierto en este sentido, en que parece que todo es una preparación para el concierto. No, yo hago música, ahora estamos en cuarentena, yo no puedo tocar en ningún lado. Y yo cuando me pongo todos los días, y todo lo que puedo, porque lo que me interesa es eso. Que yo lo toque en vivo, ¿no? Es otra cosa. Creo que eso también es importante, como entender esto primero, ¿qué es lo que estudio cuando estudio música? Esto, la práctica de hacer mejor esto que hago, como la ceremonia del té. No, ya sé que voy a poner la agüita caliente, que sacudo esto, pero cada vez lo practico y yo soy esa agua que está cayendo, yo soy ese té que está haciendo, soy la taza. Me parece que eso es trascendente. El concierto es una cosa más de eso. Que esto a menudo no lo vivimos así, claro, estoy de acuerdo. Pero ahí es donde está el problema. En que todavía me falta desarrollar eso. Así como me aparece el error en la nota que no meto, me aparece el error acá, donde no tengo todavía. No soy esa idea. No soy esa idea de que ahora hago sonido, ahora estoy en esto. Pero eso me parece que a todos vamos a entrenarlo hasta el último día que vivamos. Como la nota, como el ligado. Cada vez se puede hacer mejor. Cada vez se puede hacer mejor esto también. Sí, genial. Hay una pregunta de Margot, pero quería agregar otra vez sobre eso porque me parece que es un tema que nos sigue a todos. Y una cosa que vos mencionaste es que se ponen muchas expectativas en el concierto. Parece que el concierto, cuando yo voy a tocar para alguien, la finalidad es esa. Es una
es una instancia importante en la cual yo comparto la música con otra persona o con otras personas, pero hay que tener en cuenta algunas cosas, de que en realidad soy yo, nosotros los músicos, estamos al servicio de la música. No estamos nosotros, no se trata de nosotros. Y hoy un poco más con temas de redes sociales y todo eso, es como es la persona. Y también a veces cuando la gente habla, dice fulanito, Troilo, Piazzolla, bueno, la persona. Pero no, es la música. Es la persona que está al servicio de la música. Entonces cuando uno va a tocar, en realidad si uno piensa que lo que yo estoy haciendo, yo ahora tengo que hacer lo mejor que puedo para que la música salga bien, para poder comunicarlo al público, a la gente que escucha. ¿Y qué significa hacer música? Bueno, es una posibilidad para crear un estado interno, un estado dentro de las personas que escuchan. Es una capacidad muy grande de la música. Entonces es una tarea que tiene un compromiso, pero es un compromiso que yo estoy al servicio de algo, estoy dando algo a los demás. Eso ya, digamos que disuelve una gran parte del ego, por más que eso siempre va a quedar, porque pifié y toqué y quedó grabado y qué sé yo. Bueno, la realidad que, como el chino dice, dentro del contexto de lo que es la música y dentro del contexto de lo que yo aprendo de la música, no es nada. Es un paso más. Y la otra cuestión que yo quería otra vez volver a poner enfoque, porque me parece sumamente importante lo que dijiste, de que si uno está con la atención en la música cuando toca, no hay espacio para estar ocupado con otras cosas. Y al revés, si yo me encuentro pensando otras cosas mientras estoy tocando, como a mí me pasó muchísimas veces, mismo si yo pienso, qué lindo que está sonando, no estoy escuchando. Si yo pienso qué lindo que está sonando, o si yo pienso, le pifié acá, no estoy en la música, no estoy escuchando lo que está pasando realmente en este momento. Entonces, también es un indicador, si uno está estudiando y la cabeza va a otro lugar, de saber, bueno, no, yo tengo que volver acá, tengo que escuchar lo que estoy haciendo. Y para ponerlo en práctica en el estudio, volviendo al tema de las secciones, es genial. Porque si yo puedo trabajar en una mínima sección con una propuesta muy clara de lo que voy a trabajar, lo toco, espero unos segundos y lo vuelvo a hacer, me permite enfocar, es mucho más fácil enfocarse de que estar tocando y tocando y tocando y la cabeza va, tengo que lavar la ropa o lo que sea. Entonces, bueno, voy a leer la pregunta de Margot. ¿Cómo definir prioridades? Ponerle, tenés un fragmento, una vez en dedo, te podés concentrar en el aire, el dedo, la muñeca, la rodilla, el brazo. ¿Cómo desasemblar, reasemblar? Entonces, la pregunta es, si bien entiendo que cuando ya tocas algo, ¿en qué pones las prioridades en cuanto a la atención cuando vos trabajás la obra? Esa sería la pregunta. ¿Querés responder eso, Chino? Bueno, me podría ir animando un poco. Me parece que es importante entender que uno pone durante el proceso de estudio la atención en distintas cosas que después van a convivir y van a ser una sola. Entonces, yo en un momento veo dónde voy a bajar los dedos. Me fijo si voy a tirar o a empujar. Me fijo si las piernas me permiten hacer esto de forma fluida. Hay un momento donde me parece que está bueno hacer la prueba de este concepto que dijimos antes de olvidarse de la técnica. Entonces, hay intentar expresar la música. Esto puede ser una práctica que a mí me sirve mucho como para
sacar la cabeza de todas esas cosas es cantar mientras toco. O sea, canto lo que estoy tocando. Si estoy a 2 manos, trato de cantar una síntesis de todo eso que pasa. Trato de cantar todo eso. Y hacerlo mientras estoy tocando. Lo que me permite eso es sacar la cabeza, ahora sí, de la rodilla, del dedito, del tiro, del empuje, del fuelle, y meterme en lo que realmente estoy buscando, que es cómo suena todo eso. Lo que me devuelve esa práctica es a veces, entonces digo, pará, que acá no está armado, entonces vuelvo a poner atención en el dedo, vuelvo a poner atención en la rodilla. A veces empieza a pasar que si sale, bueno, fantástico. Entonces en esto tenemos que entender una lección de humildad que nos da siempre la música, que siempre la tengo que hacer de nuevo. Es un arte que sucede en el momento. Por eso me parece que también, si lo entendemos así, no tiene mucho sentido sentirse un campeón porque uno tocó una vez bien. Porque después lo tengo que volver a hacer. Después lo tengo que volver a hacer, y después otra vez, y después otra vez. Y en ese sentido, volvemos a un poquito a lo que hablábamos antes. Hay algo realmente superior, que es la música, y hay algo que yo, que estoy abajo, estoy queriendo hacer. Ortega y Gasset hablaba en La Revolución de las Masas de que el hombre masa se pone él como la instancia superior, mientras que el hombre de excelencia pone a una instancia superior y él se pone al servicio. Me parece que la música nos ayuda a hacer el esfuerzo de transformarnos, hacer el esfuerzo, intentar transformarnos en este concepto que él decía como el hombre de excelencia. Nosotros ponernos a laburar, nosotros estamos laburando, nosotros tenemos el overall, el maquillaje y el vestido y el traje del divo, de la diva, es una mentira. Eso le corresponde a la expresión artística, que es la música, que esa es la instancia superior. Nosotros estamos con el mameluco, apretando un tornillo. Eso me parece importante tenerlo en cuenta también en la ansiedad. Y también en esto que comenta Margot. Yo siempre estoy ajustando el tornillo y aflojándolo. Siempre ajustando. En un momento tengo la suerte de participar de esa cosa hermosa donde yo ya no soy yo. Soy eso que está sonando. Y eso es una experiencia que vale la pena, aunque te pase un compás, una nota en la vida, ojalá me pase. Pero yo voy atrás de eso. Genial. No tengo nada más para agregar. Maravilloso. ¿Tienen más? Bueno, Margot pregunta ahí en el chat alguna hombre masa y hombre superior. ¿De quién es el libro? De José Ortega y Gasset. Es La Revolución de las Masas. La Revolución de las Masas, Margot. La Revolución Bueno, de las Masas. si hay alguna otra pregunta, podemos responder, pueden escribir en el chat. Y si no, creo que vamos a ir concluyendo. Vamos a esperar si alguien más quiere comentar. Yo voy a chequear acá el otro comando que tenemos en Saturno. Excelente. Voy a fijar. Preguntas bienvenidas. Acá mira, Enzo hace un comentario. Sí. Tocar mirando un espejo grande y verme la figura entera, así controlo mi mirada y mente, logro concentrarme. Eso es algo que me parece útil en algún momento, pero está bueno que yo, cuando estoy tocando, estoy estudiando, me percibo como me voy a percibir tocando, o sea, desde adentro, no desde afuera. Sí. Yo no me voy a ver desde afuera. Entonces hay cosas
viste que sucede en el espejo que sí, muchas veces nos viene bien porque nos tira ahí muy, muy patente los movimientos, pero creo que el foco no tiene que estar en la vista, sino en la propiocepción, en el concepto de de percibir mis movimientos musculares y la relación sonora. Me tengo que estar escuchando siempre. Mientras toco, siempre me escucho y siempre me estoy sintiendo el cuerpo. Esto, si alguno lo intentó, me va a decir, loco, pero escuchame. Sí, bueno, a mí también me pasa. Me paso todo el día tratando de hacer eso y de coordinarlo y de poder estar con la cabeza, poder estar presente en todas esas cosas. Pero me parece que es más útil porque es la realidad de la percepción. Es como cuando uno ve el bandoneón de afuera, que ve los botoncitos, mirá qué lindo que es. Cuando vos lo tenés en las piernas, no lo ves así. Vos ves un fuelle y 2 pedazos de madera. Y acá hay un misterio en las 2 manos. Bueno, pero yo tengo que trabajar con esa percepción del instrumento, que es la que yo tengo en realidad. No es la del espejo o la de verlo de afuera. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, otro ejemplo con eso, con el teclado, es que cuando la mano está en el teclado, la dimensión que uno tiene del teclado, parece que algunas de las notas agudas están allá lejos, que hay que llegar, las distancias parecen enormes. Después uno mira y eso es medio centímetro ahí una al lado de la otra, ¿no? Entonces, realmente hay cambios, hay diferencias muy grandes de percepción. El tema del espejo, que lo usan muchos bailarines también, pero lo usan bailarines sobre todo cuando van a actuar o actores, para pulir qué es lo que se percibe del otro lado. Entonces, yo creo que si uno lo trabaja con esta finalidad, sería parecido a lo que sería grabarse, hacer un video, para saber qué es lo que se percibe del otro lado. Entonces, yo tal vez puedo pulir más de ese aspecto visual, o lo mismo que cuando yo me grabo, de lo que se escucha, pero ser consciente de que en realidad eso no tiene que ver con la percepción interna. Yo lo que tengo que ser estable y conocer qué es lo que pasa adentro cuando yo agarro el instrumento y subo al escenario. Y puedo ser consciente de elaborar lo que se percibe desde afuera. Yo creo que uno lo puede trabajar si es apropiado. Pero también uno se tendría que plantear por qué lo está haciendo, cuál es la finalidad de eso. Si uno quiere crear una imagen, bueno, eso en realidad solamente un comentario sobre eso con respecto a las expresiones corporales. Yo sentí en mí en particular sentí cambios a lo largo de los años, de sentir más suelto con el movimiento, de que cosas cambian. Y creo que es parte también de un proceso. Ahora, si una persona está buscando conscientemente desarrollar un lenguaje corporal al momento de tocar, bueno, puede ser, pero eso es como un extra a la música, porque la música tiene que sonar, ¿no? Y yo creo mucho en que si uno trabaja y estudia y comparte y toca en vivo, puede haber evolución en cuanto a evolución en el sentido de desarrollo, de que surgen expresiones corporales. También puede surgir expresiones corporales con la música cuando uno toca en vivo. Pero si surge desde adentro, es realmente porque viene del origen del proceso interno que uno está haciendo. Ahora, si uno está practicando caras, bueno, eso es como un aspecto más externo. Bueno, acá hay una pregunta de Julio: ¿por qué son un garrón los arpegios? ¿Y cómo conviene hacerlos? Bueno, y había otra pregunta de Gabriela Merguini antes: a la hora de grabar una regla de bandoneón solo, ¿tienen todos los fraseos pautados o lo van haciendo en el momento? Bueno,
Tal vez para ir redondeando, yo voy a responder la pregunta de Julio y te dejo la pregunta de Gabriel. Entonces, Julio, ¿por qué son un garrón los arpegios? Vos sabés, Julio, que a mí me gustan los arpegios, me resultan muy agradables, eh, pero me resultan agradables en sus formas, en cómo suenan. Pero es lo mismo que hablamos antes. Los arpegios no son un garrón, ni son una maravilla, no son nada. Es una organización de notas. La pregunta es siempre qué es lo que uno hace con eso. Te puedo asegurar que con un arpegio de un acorde, puedes hacer 1.000.000 de cosas, puedes estar 2 horas trabajando. ¿Sí? Entre trabajar sonido, con notas largas, con diferentes articulaciones, con diferentes rítmicas. Entre rítmicas y articulaciones ya la tenés para un rato largo. Entonces, siempre la pregunta, la cuestión es, ¿qué es lo que uno va a trabajar? ¿Okay? Y yo creo que el bandoneón en realidad tiene bastantes posiciones de arpegios que son bastante simpáticas, esas posiciones. Pero bueno, es una cuestión de gusto. Te dejo la pregunta de Gabriel Lamborghini. A la hora de grabar un arreglo de bandoneón solo, él pregunta si están todos los fraseos están pautados o lo van haciendo en el momento. Mira, me parece que ahí ya tenemos una decisión estética y artística. Hay personas que conozco, músicos, que prefieren tener todo perfectamente definido y armado, vayan a tocarlo en vivo, a grabarlo, a lo que sea. Y hay otros que prefieren dejar un margen de lo que pasa en el momento. Digamos, de una suerte de improvisación, no estoy hablando en el sentido jazzístico, sino en el sentido de que ahí va a salir la frase. Las dos cosas me parece que están buenas, son válidas, son interesantes de desarrollar, pero tienen como aspectos muy distintos para laburar. Si vos vas a hacer un fraseo particular, y me parece que tenés que estar muy convencido y pasar por varios para decidirte por uno. Y a la hora de pasar por varios, también te estás entrenando para que pueda suceder cualquiera. Me parece que hay una cosa interesante, o que a mí por lo menos me interesa mucho en la música, que es esa cosa de inmediatez. Así como dijimos antes, que como sucede una vez, yo cada vez que lo voy a hacer, lo tengo que armar otra vez, me parece interesante que esa vez que está pasando, que es única, yo deje que mi cabeza se sumerja ahí, en lugar de dejar que antes diga, perciba que si yo quería hacer hice no me interrumpa, porque lo importante no es el fraseo, lo importante es la música en su totalidad, la forma musical en la totalidad. Por eso también me parece que uno no debe dar mucha entidad a un pifie. Nosotros acá estamos hablando hace un rato largo y seguramente dijimos alguna sílaba, alguna cosa que no estábamos de acuerdo, pero nos pudimos volver sobre la idea y tratar de expresar una idea, que eso es lo principal. Entonces, en la forma musical también hay algo que yo interpreto como la idea. Digamos, suponete que yo voy a hablar de este encendedor. Entonces, es importante que yo lo vea de todos lados, que lo observe tranquilo, y a la hora de hablar, hable de él. Ya tener como ponerme la rigidez de que no, esto va a ser así, a mí me interesa menos. Eso nada más. Pero que obviamente que es una forma de ver las cosas.
Sí, quería agregar un par de cosas sobre eso. Una cuestión es que con los fraseos, que no importa qué estilo, porque si la gente que toca música barroca, también la música barroca de diferentes regiones, también como cualquier tipo de música tiene su fraseo. En el tango es muy fuerte, pero en todas las músicas tiene su fraseo. Em, Cuando un músico trabaja mucho sobre un estilo, después en realidad ese fraseo no va a salir cualquier cosa, va a salir un fraseo de lo que le sale, de lo que ya tiene incorporado, ya tiene escuchado como dentro del lenguaje. Es muy difícil que una persona que pasa años tocando tango y escuchando tango toque con un fraseo de blues. Es muy difícil que salga eso porque no lo tiene incorporado. Entonces, también esa improvisación del fraseo dentro de lo que ya existe adentro, como cualquier tipo de improvisación. Eh, y por otro lado, otra cosa que el chino me mencionó con respecto a la música es que en realidad se trata de la coherencia de la forma también. Entonces, cuando hay un arreglo, por ejemplo, un arreglo de bandoneón solo o lo que sea, ese arreglo, que es una recomposición, tiene criterio de cómo se presenta la forma, cómo se presenta el tema, con diferentes dinámicas, diferentes ideas, y en otro arreglo puede ser diferente. Entonces, en realidad, lo más importante es que se exprese bien la forma, se exprese bien la idea. Y dentro de eso, bueno, puede haber variables, y eso ya depende de como la preferencia del intérprete y del género, etcétera, etcétera. A veces la gente piensa que música clásica es todo escrito, y si en realidad antes muchos, o sea, Mozart y muchos otros músicos improvisaban. Mismo en los conciertos, para piano y demás, había partes que era para improvisar. Ahora no improvisaban cualquier cosa, improvisaban cosas que eran dentro del estilo de su lenguaje, ¿no? Eh, bueno, creo que eso responde. Y, no sé si hay alguna otra pregunta, y si no, vamos a concluir acá. Bueno, yo quiero agradecerle a todos los que asistieron a esta charla. A pesar de de otras dificultades técnicas y desafíos, estamos aprendiendo, vamos a seguir y al final le vamos a encontrar la vuelta. Pero muchas gracias realmente por estar acá. Y bueno, no sé si no querés decir algo a toda la gente que estuvo con nosotros y la gente que nos va a ver después. Bueno, agradecerles a todos que participen de esto. Particularmente me pone contento no ser el único que le interesa pensar estas cosas. Así que bueno, nada, les agradezco, te agradezco a vos, a Mijay, todo el laburo que te mandaste para hacer todas estas conexiones, para Que que no esto se pueda funcionaron hacer. al final, pero bueno. No, sí, bueno. Como dijimos antes, bueno, le pifié la nota, pero sigue la idea musical. Eso es lo más Eso, importante. exactamente. Eso es. Bueno, y mandarles un abrazo a todos, que se cuiden mucho y que siempre estudiar música y tener la experiencia de hacer música me parece que es algo que vale muchísimo la pena, vale muchísimo el esfuerzo. Como les dije antes, creo yo que encontrar un instante en el que uno puede sentirse parte de eso que es la música, vale la pena todo el tiempo que le podamos dar. Bueno, estoy de acuerdo y es un gran placer compartir con vos, Chino, y charlar esas cosas. Creo que tenemos que hacer más y más de ese tipo de charlas, conversar sobre el estudio, sobre el bandoneón, sobre las cuestiones que realmente que nos enfrentamos que vivimos cuando estudiamos un instrumento todos los días. Entonces, son estas cuestiones y cuanto más podamos compartir sobre eso,
menos solos vamos a sentirnos. Y mejor va a ser para todos. Entonces, bueno, muchas gracias a todos otra vez. Este video va a estar subido al canal. Y nos vemos la próxima. Chao. Chao, Chino. Chao, Mijay. Genio. Chao, chicos.